Hola, me llamo Alba y hay historias que uno no planea contar, pero se quedan tan dentro del pecho que en algún momento tienen que salir. Esta es una de ellas. Pero antes de empezar, dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Me encanta saber hasta dónde llega esta voz. Recuerdo la tarde en que mi tía Rosa encontró la caja. El aire en Guanajuato era denso, cargado con el olor a tierra mojada y a las bugambilias que trepaban por la pared de adobe. La luz del sol, filtrándose por la ventana, pintaba de dorado el polvo suspendido en el aire, danzando lentamente. Estábamos en el viejo cuarto de mi abuela, un espacio que siempre olía a naftalina y a los recuerdos inmaculados de una vida que se nos escapaba. Las cortinas de encaje, descoloridas por el tiempo, apenas dejaban pasar la luz. Mi tía Rosa, con su pañuelo floreado cubriendo el cabello canoso, tosió un poco mientras movía unos viejos baúles. «Alba, ayúdame con esto. Tu abuela guardaba de todo». Mis manos se llenaron de polvo. Cada objeto parecía susurrar una historia, un pedazo de un rompecabezas que no sabía que existía. Un rosario de cuentas opacas, una mantilla de seda deshilachada y luego la caja. Era de madera de cedro, pequeña, con incrustaciones de nácar que brillaban débilmente. No tenía cerradura, solo un pestillo gastado que se dio con un chasquido suave. Dentro, entre capas de tela amarillenta, había una fotografía. Una fotografía antigua, en blanco y negro, con los bordes ya curvados por los años. Era una imagen de nuestra casa, la casa donde crecí, donde crecieron mis hijos, Héctor, María Fernanda, Emilio. La casa con el patio grande, el limonero y la jacaranda que florecía cada primavera. Pero algo no encajaba. Detrás de la casa, en lo que siempre fue un terreno baldío lleno de maleza y algunas rocas, se veía una estructura. No era una barda, ni un cobertizo. Era una especie de montículo, grande. Mi tía Rosa se acercó, sus lentes resbalando por la nariz. «¿Qué es esto, Alba? Nunca había visto esta foto». Su voz, usualmente tan vivaz, sonaba apagada, casi un susurro de sorpresa. La imagen me provocó una punzada en el pecho. ¿Cómo era posible? Había jugado en ese terreno miles de veces de niña. Recuerdo las tardes persiguiendo lagartijas entre las piedras calientes. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El montículo en la foto parecía deliberado. No era una formación natural, tenía una forma extraña, casi como si algo estuviera enterrado allí. «Tía Rosa, ¿abuela nunca te contó nada sobre esto?» Mi voz era apenas un murmullo. Tía Rosa negó la cabeza, sus ojos fijos en la imagen. «Nunca. Es como si esta foto no debiera existir». Esa noche no pude dormir. La imagen de aquel montículo se repetía en mi mente. Me levanté y fui a la ventana de mi recámara. La luna iluminaba débilmente el patio. Miré hacia el terreno trasero, oscuro y silencioso. La maleza se mecía con la brisa nocturna. ¿Había estado allí todo este tiempo? ¿Bajo la tierra? ¿Bajo mis juegos infantiles? ¿Bajo la vida que construí? La sensación de que algo grande e inexplicable se había ocultado de mí por años me oprimía el pecho. ¿Qué secreto tan profundo podría estar guardado tan cerca de casa, tan cerca de mi familia? Al día siguiente, a primera hora, volví a la casa de mi tía Rosa. Ella ya estaba regando sus geranios, su rostro aún con una expresión de desconcierto. «Tía Rosa, tenemos que investigar esto. Tenemos que saber qué es ese montículo». La tía Rosa me miró, dudó un instante y luego asintió lentamente. «Tienes razón, mija. Esto no puede quedarse así».
Decidimos empezar por los vecinos más viejos, los que habían vivido en el barrio por décadas. Don Ernesto, el dueño de la mercería, siempre había sido una fuente inagotable de chismes y recuerdos. Fuimos a su tienda. El olor a especies, café y dulces llenaba el ambiente. Don Ernesto, detrás del mostrador, nos recibió con su sonrisa arrugada. «¿Qué se les ofrece, muchachas? Se ven preocupadas». Le mostramos la fotografía. Sus ojos se abrieron un poco y su sonrisa se desvaneció. «Ah, esa foto. ¿De dónde la sacaron?» Su voz era diferente, más grave. Hubo un silencio incómodo, solo interrumpido por el zumbido de una mosca. «Estaba en las cosas de mi abuela», le expliqué. Don Ernesto tomó la foto en sus manos. Sus dedos temblaban ligeramente. «Ese montículo no es un montículo cualquiera». Nos sentamos en unas sillas viejas mientras él se preparaba para hablar. Hace muchos, muchos años, antes de que sus padres compraran ese terreno, se decía que ahí había un túmulo. ¿Un túmulo? La palabra resonó en el aire, pesada y fría. Mi corazón dio un brinco. Un túmulo, un lugar de enterramiento antiguo. Un túmulo prehispánico, Alba, continuó don Ernesto. Se cuenta que era de una cultura que habitaba estas tierras antes de los españoles. Eran gente que enterraba a sus líderes con sus pertenencias. La garganta se me secó. ¿Y nadie lo investigó? ¿Nadie lo sabía? La tía Rosa y yo nos miramos, la misma pregunta en nuestros ojos. La verdad es que, cuando llegó su abuelo, ya estaba cubierto por la maleza. Los viejos del pueblo decían que era mejor no removerlo, que traería mala suerte, que era un lugar sagrado. Don Ernesto nos miró con una mezcla de tristeza y advertencia. Su abuelo lo sabía y lo mantuvo en secreto para que nadie se acercara, para protegerlo y para que su familia no viviera con miedo. La revelación fue un golpe. Mi propio abuelo, el hombre tranquilo y reservado que yo recordaba, había guardado un secreto tan grande, tan antiguo, justo bajo mis narices. ¿Por qué? ¿Por qué no nos lo había dicho? ¿Para protegernos, como dijo don Ernesto? ¿O por otra razón? La imagen de mi abuelo, tan familiar y a la vez tan desconocida, se formaba en mi mente. Regresamos a casa en silencio. El sol de la tarde se inclinaba, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Cada paso en la calle me parecía pesado. Miré la fotografía de nuevo. El montículo, ahora con un nuevo significado, parecía casi ominoso. Un portal al pasado, escondido a plena vista. Pensé en mis hijos, en las veces que jugaron en ese patio, cavando pequeños hoyos, sin saber lo que había debajo. ¿Había algún rastro de ese pasado en la tierra? Recordé a mi padre, Julián. Él siempre fue un hombre de pocas palabras, con una mirada profunda que parecía guardar mucho. Ahora esa mirada cobraba un nuevo sentido. ¿Él también lo sabía? ¿Mi abuelo se lo había contado a mi padre y mi padre también había optado por el silencio? La idea me revolvió el estómago. La casa que siempre había sido un refugio, un lugar de seguridad y familiaridad, de repente se sentía ajena, llena de ecos de un pasado desconocido. Héctor, mi hijo mayor, siempre fue curioso. De niño le encantaba desenterrar cosas. Una vez encontró una punta de flecha en el jardín y mi padre le dijo que era una piedra con forma curiosa. Ahora entendía. Cada palabra, cada gesto de mi abuelo y de mi padre ahora se veía bajo una luz diferente. Un patrón de secretos, de verdades ocultas por un bien mayor. ¿O no? La idea de que mi familia hubiera guardado este secreto durante generaciones, viviendo sobre un vestigio ancestral, era abrumadora. ¿Y si se filtrara la noticia? ¿Si alguien quisiera excavar? La responsabilidad de ese secreto, ahora, caía sobre mis hombros. ¿Debía contarlo a mis hijos o seguir la tradición de silencio,
la misma que me había mantenido en la ignorancia. Esa noche me senté en el patio, bajo la jacaranda. El aroma de la tierra húmeda me envolvía. Levanté la vista hacia el cielo, lleno de estrellas, y me sentí pequeña. El montículo, invisible en la oscuridad, parecía vibrar con historias no contadas. Historias de gente que caminó sobre esta misma tierra hace siglos, y cuyos restos descansaban en paz. La fotografía estaba en mi regazo. No era solo una imagen, era la llave a un pasado que se negaba a quedar enterrado, un pasado que mi propia familia había velado. Pensé en mi madre, Marta. Ella era una mujer práctica, fría, que nunca se detuvo en historias viejas. Probablemente ella no lo sabía, o si lo sabía, lo había ignorado por completo. Pero mi abuelo y mi padre, ellos eran diferentes. Había una reverencia en ellos por la tierra, por las cosas antiguas, una conexión que yo, quizás, había subestimado. El peso de la decisión me oprimía. Revelar el secreto podría traer consigo arqueólogos, excavaciones, quizás la pérdida de nuestra casa como la conocíamos. Mantenerlo oculto, sin embargo, significaba vivir con esa verdad que se sentía como una traición a mis propios hijos, a su derecho de conocer la historia de su hogar. Miré la luna. Una luna llena que iluminaba el patio como un foco. ¿Podría vivir con este secreto el resto de mi vida, sabiendo lo que había bajo mis pies? La verdad es que, desde que encontré la fotografía, mi percepción de todo había cambiado. El silencio del patio ahora no era solo calma, era también un eco de voces antiguas, de rituales olvidados, de una vida que precedía la nuestra por siglos. La casa ya no era solo ladrillos y cemento, era un umbral. Me levanté y caminé hacia el lugar donde, según la foto, estaba el túmulo. La maleza era alta. Sentí una energía extraña, una quietud diferente, un respeto. No era solo tierra, era un monumento, una tumba, un lugar sagrado. Y yo, Alba, la guardiana de esa casa, era ahora la guardiana de ese secreto. No le conté a mis hijos. No aún. Necesitaba tiempo para asimilarlo, para entender el peso de la historia, el legado de silencio. Miré la foto de nuevo. La casa, tan sólida y familiar, era solo una capa más sobre una historia mucho, mucho más profunda. Una historia que ahora era parte de mí. Hay historias que dejan más preguntas que respuestas. Pero si hay algo que aprendí, es que hablar, aunque duela, es a veces la única forma de sanar. Si esta historia tocó alguna parte de tu corazón, déjame un comentario. Y si quieres seguir escuchando mi voz, puedes suscribirte al canal. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.